Buenos días, mi nombre es Josefina Pérez Otero y esta es la clase número 5 sobre reglas de garantía del derecho penal y procesal penal. Las clases siguientes las vamos a dedicar a estudiar específicamente distintas garantías tanto del derecho penal de fondo como el derecho de forma. Sin embargo, primero corresponde, y es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase, preguntarnos y respondernos qué es lo que queremos decir cuando hablamos de garantías constitucionales. Para esto, lo primero que vamos a hacer es ir al texto de la Constitución Nacional, que en su parte dogmática, en el primer capítulo, consagra las declaraciones, derechos y garantías. Tenemos que pensar que estos términos son distintos, se refieren a distintos tipos de institutos, y vamos a definir en ese sentido las declaraciones como las tomas de postura respecto a una cuestión política fundamental. Por ejemplo, que la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esto está consagrado en el artículo primero y es verdaderamente una declaración, es una toma de postura. En segundo lugar, vamos a encontrar los derechos, que los derechos son las facultades o las atribuciones que tiene cada persona, cada individuo, y estos derechos suelen vincularse con derechos naturales que son preexistentes al derecho positivo y tienen como característica propia que son autoevidentes. Un ejemplo de esto podría ser el derecho a la libertad. Los derechos, en virtud de estos derechos, es que los individuos pueden demandar del resto de las personas un hacer o un no hacer. Por ejemplo, como yo tengo derecho a moverme libremente, tengo la expectativa de que nadie me impida trasladarme de un lugar al otro, pero además incluso tengo la expectativa de que si hay alguien, como por ejemplo el encargado de mi casa, tiene la puerta cerrada, la puerta de salida, tengo la expectativa de que llegado el momento, él cumpla con su deber y me abra la puerta de salida de mi casa. Ahora, nos quedan por definir de este grupito qué son las garantías. Y si estuviésemos en clase, seguramente yo haría esta pregunta al aire, y una de las respuestas que suelen surgir, que además históricamente ha sido una definición de garantías, es la garantía como límite a la actuación estatal. Y esta definición de garantía como límite a la actuación estatal tiene sentido desde una concepción histórica de lo que llamamos el constitucionalismo liberal, que consagró inicialmente los derechos del individuo. Los derechos del individuo frente al Estado, por eso el límite de la actuación estatal. En este sentido tenemos que tener presente, por ejemplo, que la primera constitución, la Constitución de los Estados Unidos en 1776, en su Carta de Derechos, estableció una serie de garantías en favor de los individuos justamente para protegerlos del gobierno federal. Pero esta definición parece que está limitada a lo que llamamos en constitucional los derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación estaban dirigidos fundamentalmente al afianzamiento de los valores libertad, propiedad, seguridad, valores propios por ejemplo, de la Revolución Francesa, pero es insuficiente para el panorama constitucional actual. ¿Y por qué es esto? Porque para el aseguramiento de los derechos de segunda y tercera generación, los primeros, es decir, los de segunda generación son propios del constitucionalismo social, acá vamos a encontrar los famosos DESC, o derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente los de tercera generación, que son propios del constitucionalismo moderno y que se caracterizan por ya no la protección del individuo o de un pequeño grupo de individuos, sino de la sociedad en su conjunto. En definitiva, para asegurar estos derechos de segunda y tercera generación, no alcanza con que el Estado se abstenga de actuar. Por el contrario, en general se va a requerir un hacer positivo, activo, por parte del Estado. Vamos a ver un ejemplo. Uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, o DESC, es el derecho a la vivienda. Si nosotros definiésemos la garantía como un límite al poder estatal, podríamos llegar a decir que para resguardar el derecho a la vivienda, alcanzaría con que el Estado no le saque a nadie la casa que ya tiene.
es decir, limite el poder estatal. Sin embargo, sabemos que para resguardar ese derecho existen acciones o mecanismos para asegurar que el individuo pueda reclamarle al Estado, pueda exigirle al Estado que cumpla con ese derecho, por ejemplo, a través de un amparo. A partir de este ejemplo podemos concluir que un derecho puede asegurarse tanto limitando al Estado como exigiéndosele algo. Y por eso es que actualmente las garantías constitucionales, y esto es aceptado por varios constitucionalistas, son definidas de esta manera, no ya como límite al poder estatal, sino como herramientas o mecanismos para el aseguramiento de los derechos. En el ámbito del derecho penal encontramos en juego distintos derechos. Por ejemplo, vamos a encontrar en juego el derecho a la libertad, porque puede ser que al concluir el proceso penal se nos imponga una pena por un hecho que cometimos, o puede ser que durante ese proceso nuestra libertad se vea limitada por ejemplo, la prisión preventiva. Pero además de la libertad, que es quizás lo que intuitivamente diríamos que es el derecho que está más en juego en el derecho penal, hay otros derechos, como por ejemplo la propiedad, que se puede ver afectada por una multa, por un embargo a lo largo del proceso, por el decomiso, que es la apropiación de bienes producto del delito. También podemos ver afectada la integridad familiar o la vida familiar, que está afectada por las accesorias a la pena, que incluyen la restricción de los derechos o las responsabilidades derivadas de la relación paterno-filial, o por ejemplo la capacidad jurídica, porque producto de una sentencia, el juez puede concluir que además de la pena que corresponda, se debe revocar la licencia de conducir del imputado, y entonces ahí el imputado vería parte de su capacidad jurídica reducida. Entonces, como vemos que hay derechos en juego, vamos a contar a lo largo del proceso y digamos, con garantías tanto de derecho de fondo como de derecho de forma, que van a entrar en juego cuando ese derecho se vea lesionado o amenazado de alguna manera. Ahora vamos a ver esta diferencia concreta entre derechos y garantías. Por ejemplo, el derecho a la libertad es un derecho que sirve siempre, digamos, es un derecho que es autoevidente, como dijimos, y que está siempre presente, está siempre activo, por así decirlo. Pero la garantía, por ejemplo, de defensa en juicio, que va a proteger ese derecho, solamente se va a activar o va a tener sentido cuando ese derecho se vea lesionado. Más allá, no es que la norma en sí misma, al principio, va a estar vigente o no vigente, sino que se va a activar respecto de un individuo cuando el derecho en cuestión se ve afectado. Partiendo de la definición que ya dijimos que es limitada de garantía como límite al poder punitivo del Estado, suele también pensarse que las garantías están consagradas solamente en defensa del imputado, es decir, exclusivamente en defensa del imputado. Si bien, y vamos a ver a lo largo de las clases siguientes que esto es así respecto de una gran cantidad de ellas, no podemos sostener hoy que lo sea respecto de todos. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos justificar entonces que basándonos en garantías constitucionales y convencionales también, cómo podríamos justificar que exigimos condenas en casos, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad? En este caso no le estamos pidiendo al Estado que limite su poder punitivo, sino por el contrario lo que le estamos pidiendo es que lo amplíe, que lo aplique, ¿no? Y lo cierto es que el imputado no es el único que tiene garantías en el marco del proceso penal. Vamos a encontrar que las víctimas también los tienen. Por ejemplo, vamos a encontrar que tienen derecho a la verdad y por lo tanto tienen la garantía de tutela judicial efectiva para reclamar el cumplimiento de ese derecho. Y también la comunidad entera, por ejemplo, va a tener derecho a controlar los actos del Estado y esto lo va a hacer a través de la garantía de publicidad y oralidad o a través del juicio por jurados, por ejemplo. Y como vamos a reconocer que tanto el imputado tiene derechos y garantías, y que también lo pueden tener las víctimas y la comunidad en general, sucede que los derechos de unos y otros van a entrar en conflicto. Un ejemplo muy claro de esto es un caso
que llegó a la Corte Interamericana el caso Bulacio contra la Argentina, en el que la Argentina fue condenada y se le encontró responsabilidad internacional en nuestro país. Y esto fue por no haber investigado a los perpetradores de la muerte de Walter Bulacio. Y en ese caso después fue recogido por un precedente expósito de la Corte Suprema, que es parte del material recomendado para esta clase, de lectura para esta clase. Vamos a encontrar que está en juego, por un lado, el derecho a las víctimas, la garantía de tutela judicial efectiva, en este caso los familiares de Bulacio, a conocer la verdad, a saber quién había matado a Bulacio. Y por el otro lado, el derecho a la libertad y al plazo razonable respecto de quién estaba imputado en la causa como autor del hecho. Esa tensión la va a resolver la Corte Suprema en el caso expósito, que van a poder leer para la clase de hoy. La cuestión es que más allá de este caso particular, que a lo que nos sirve ahora es como un ejemplo de un caso en el que entran en tensión estos derechos, nos vamos a tener que preguntar cómo se resuelven estos casos en los que justamente encontramos tensión entre los distintos derechos y garantías. Y para resolver esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es diferenciar dentro de la categoría de normas jurídicas. Vamos a encontrar lo que llamamos reglas y lo que llamamos principios. Para distinguir las reglas de los principios se ha utilizado frecuentemente un criterio de generalidad, es decir, los principios tienen un grado de generalidad más alto, se pueden aplicar a más casos, y las reglas una generalidad menor y por lo tanto se pueden aplicar a menos casos. Sin embargo, tesis más actuales a las que nosotros vamos a seguir, incluyendo por ejemplo a la tesis de Robert Alexy, un jurista alemán muy reconocido. Alexy lo que va a sostener es que hay una distinción de tipo cualitativa y no solamente de grado, es decir, no solamente de generalidad entre normas y principios, sino cualitativa, es decir, de tipo sustancial. Y va a distinguirlas diciendo que mientras que por un lado tenemos las reglas que son aplicables en la forma del todo o nada, es decir, las reglas van a exigir un cumplimiento pleno o un incumplimiento. Frente a la regla vamos a tener dos posibilidades, cumplir o no cumplir. En cambio, los principios van a ordenar que algo se realice en la mayor medida posible. Van a decir, se caracterizan porque van a poder ser cumplidos en distintos grados, no al todo o nada, como son las reglas, y por eso es que Alexy va a decir que son mandatos de optimización, en los que es posible hacer lo mayor posible, lo mejor posible para cumplirlos. El otro día, mientras preparábamos esta clase con el profesor Salazar, trajo a colación una frase que había escuchado de un periodista vinculado con este tema del coronavirus, y el periodista decía que lo que necesitábamos para estos casos eran soluciones basadas en perillas y no botones, ¿no? Y esta idea de perillas o botones es muy buena para pensar en las reglas y los principios. Las reglas van a ser los botones, yo puedo apretar uno solo a la vez, o cumplo o no cumplo, ¿sí? En cambio, los principios van a ser perillas. Se va a poder hacer algo en la mayor o menor medida posible. Vamos a poder acercarnos al volumen máximo, por así decirlo, o mantenernos en el volumen mínimo. Más allá de esto, vamos a pensar algunos ejemplos para distinguir qué es una regla y qué es un principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que en los trabajos prácticos encomendados para la comisión deben entregarse el 6 de abril hasta las 23:59 horas, ustedes van a tener muy en claro que quien lo entrega el 7 de abril, aunque sea a las 00:05, va a haber incumplido la regla establecida. Y quienes lo entreguen antes del 6 de abril en ese horario van a haber cumplido con la regla. Frente a esta regla va a haber solamente dos posibilidades, cumplirla o incumplirla. Sin embargo, si nosotros hubiésemos dicho que los trabajos prácticos deben entregarse dentro de un plazo adecuado a los objetivos trazados en el programa y a los estándares académicos de la facultad, algunos podrían pensar que cumplen
con la consigna o con la consigna establecida, entregando el trabajo mañana. Otros van a pensar que cumplen con la consigna entregando el trabajo antes del 6 de abril. Otros van a pensar que cumplen con la consigna entregándolo a principios de mayo. Y otros seguramente piensen que van a cumplir con la consigna entregándolos antes del final de la cursada, lo cual traería un problema. Ahora, dentro del ámbito del derecho penal, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana dice, respecto del derecho de defensa, que toda persona tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra. Esto es claramente un principio, ¿no? Se redacta de manera más amplia, más vaga. En cambio, el Código Procesal Penal va a tener una regla al respecto y va a establecer en los artículos 294 y siguientes la forma, taxativamente y muy específicamente, la forma, el momento, el cómo, cuándo, quién tiene que llevar a cabo esta comunicación previa. Y esa comunicación previa, que veremos más adelante a lo largo del curso, se lleva a cabo en la declaración indagatoria, es tan taxativa y tan clara que o la comunicación se lleva a cabo de esa forma o no se lleva a cabo, en cuyo caso la regla o se incumple o no, o se cumple o se incumple. Nuestro derecho, el derecho argentino, ha participado por su tradición histórica que se basa en el sistema continental europeo, con esa tradición jurídica, por decirlo, como contraposición a una tradición anglosajona del derecho, tiene fuerte basamento en el derecho codificado, ¿no? Que establece en general, como recién mencionamos respecto a declaración indagatoria, reglas que son muy claras y que deben ser aplicadas por los jueces. Y acá recordarán la frase de Montesquieu de que el juez debe ser la boca de la ley y que la sentencia debe deducirse o debe basarse exclusivamente en los postulados legislativos, es decir, en la norma positiva y no en una interpretación de la ley. Sin embargo, más recientemente hemos avanzado en la redacción de normas ya no con esta técnica de la regla, sino con la técnica de los principios, que está muy asociado a valores y que no están definidas las obligaciones específicas y por lo tanto dejan mucho margen para la interpretación. Como ustedes van a ver y como podrán advertir de los ejemplos que dimos hasta ahora, la mayoría de las normas de la más alta jerarquía se redactan a manera de principios. Por ejemplo, la parte dogmática de la Constitución que ya mencionamos, o los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, que algunos, como la Convención Americana, ya hemos mencionado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los principios presentan algunas dificultades que las reglas presentan en menor medida. Los principios son más generales, son más abiertos, son más ambiguos, y el sentido de que estas disposiciones sean abiertas tienen base ¿en qué? Y que al tratarse de leyes que tienen lo que llamamos pretensión de universalidad, es decir, quieren ser aplicadas en distintos sistemas jurídicos, como la Constitución o los distintos sistemas jurídicos dentro de la República Argentina, procesales, pensémoslo, y a su vez los de los tratados de derechos humanos o los tratados internacionales tienen pretensión de universalidad para modelos jurídicos de distintos países. Pensemos, por ejemplo, que la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada, si no me equivoco, por 192 países, ¿no? Y tiene que ser aplicable en esos 192 países. Entonces, esta redacción, a través de principios que, es necesaria para poder tener esa aplicación universal, y que por lo tanto los principios requieren de una flexibilidad para poder aplicarse a estos distintos modelos, esto a su vez permite que una misma disposición sea leída o interpretada de manera distinta. Por otra parte, si definimos a los principios como mandatos de optimización, como esta idea de cumplirlos en la mayor medida posible, ¿no? de ir superándonos en el cumplimiento de ese mandato,
Los principios van a demandar una tarea de interpretación que es mucho más profunda en cada caso concreto que la interpretación que requieren las reglas. Para llegar a la solución que se aplica al caso concreto, se va a requerir una tarea de interpretación mucho, mucho más profunda. Como sostiene Alexi, ¿por qué hay que hacer esta tarea de interpretación? Porque no es que hay un principio que sea más importante que el otro, ¿no? Cuando hay dos reglas que colisionan, hay una regla que puede ser aplicable y la otra, por lo tanto, si son exactamente opuestas, no se va a poder aplicar. Solamente una de las dos va a poder ser aplicable al caso. En cambio, en el caso de los principios, no hay uno que vaya a superponerse al otro o que le vaya a ganar al otro, sino que el alcance o contenido de estos principios va a tener que definirse, cuando ambos colisionen, va a tener que definirse a través de esta tarea de ponderación. Es decir, cuando entren en conflicto, el operador judicial, el juez, va a tener que balancearlos, ponerlos en la balanza, ponderarlos, pero sin extinguir a ninguno de ellos con esta tarea de ponderación. Por ejemplo, y acá vamos a ver un claro ejemplo en la situación actual en la que estamos, ¿no? Muchos derechos individuales que nosotros pensamos que son absolutos, por ejemplo, libre circulación, ¿no? Son puestos en la balanza, son ponderados, en este caso, por el momento, por la autoridad administrativa, pero podemos pensarlo luego en la judicialización de los casos, son limitados o puestos en la balanza con otros derechos o intereses colectivos, por ejemplo, libertad de circulación, salud, salud pública, ¿no? Y solamente en los casos concretos o puntuales, no de individuos. En los casos judiciales obviamente sí van a ser casos concretos con nombre y apellido, por así decirlo, pero en el caso de la autoridad administrativa podemos pensar en distintos supuestos en los que son balanceados o ponderados entre sí para llegar a una conclusión. Por ejemplo, si es más relevante a los efectos de la salud pública, si en este momento es más relevante la salud pública que la circulación, vamos a permitir o vamos a admitir que haya un aislamiento social preventivo. En cambio, si en algún momento esa libertad de circulación pasa a ser más relevante que la salud pública y esa tarea de ponderación la tiene que hacer la administración, va a ser más relevante, seguramente con un costo a la salud pública, pero bueno, va a ser más relevante dar prioridad a la circulación. Otro caso ya específicamente en el ámbito del derecho penal y que digamos que hay casos concretos, es una clara tensión entre dos principios. Por un lado, el principio de legalidad, que tiene su protección a través de la prohibición de la retroactividad penal, es decir, no podemos aplicar una norma hacia atrás, ¿no? La prohibición de la retroactividad penal, que es una regla, digamos, bastante clara y tajante esta de la prohibición de retroactividad, contra un principio que es difuso y es abierto, como lo es el interés superior del niño, reconocido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿En qué discusión entran en tensión estos dos principios? Bueno, es una discusión que está llevada a la Corte Suprema. La Corte Suprema todavía no la ha resuelto, que es respecto de la prescripción de los delitos de abuso sexual en perjuicio de niños, niñas o adolescentes. Según la redacción actual, no, porque la redacción del código mismo cambió hace unos años y se prevé que la prescripción empieza a correr cuando el niño cumple la mayoría de edad. Sin embargo, esto no fue así siempre y esta discusión está centrada en esos supuestos en los que la prescripción comenzaba a correr desde el momento de la comisión del hecho como con el resto de los delitos. La Corte todavía no se ha expedido sobre esto, pero acá vemos muy claramente una tensión y que la Corte va a tener que justamente aplicar esta técnica de perilla, ¿no? de balanceo, ponderación entre el principio de legalidad, con esta regla de la retroactividad, de la prohibición de retroactividad penal, y el interés superior del niño, ¿no? Y la protección de la integridad sexual del niño. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar y qué problemas se nos va a presentar? Nosotros acabamos de decir que esta tarea de ponderación para
balanceo de principios, cuando estos colisionan en un caso concreto, se resuelve justamente en ese caso concreto. Pero nosotros sabemos que los casos concretos, por ejemplo, en nuestro sistema de justicia, lo resuelven jueces que están dispersos por todo el país, con distinta formación, que tienen distintas competencias, pero puede plantearse una tensión entre principios en distintos casos que cualquiera de ellos pueda resolver. Entonces la cuestión es cómo aseguramos que esta ponderación de principios sea siempre igual y no dependa de cada uno de los jueces dispersos por todo el país. Para resolver esta cuestión, en sus escritos, Alexis y Dworkin establecen que sería obviamente deseable que todos los jueces que sean enfrentados con un problema de ponderación de principios lleguen a la misma solución. Dworkin acá incluso crea una figura que se llama este juez fantástico y súper preparado y muy consciente de la tarea que lleva a cabo, le pone el nombre de Hércules. Y dice que Hércules, estandarte de la tarea de ponderación, llegaría siempre a la misma conclusión enfrentados con distintos casos en concreto y la ponderación de estos principios. Sin embargo, es evidente que esto en la práctica no funciona de esta manera por distintos motivos, pero me parece que es muy claro que esto no sucede. Ahora, no obstante ello, el sistema jurídico tiene que asegurar de alguna manera que esta ponderación sea uniforme. ¿Cómo podemos asegurar que haya una solución coherente a todos estos casos si los jueces fallan y lo hacen de manera tan diversa? Y para esto acá va a entrar a jugar un papel fundamental la Corte, en nuestro sistema, la Corte Suprema de Justicia, cuya función, según el propio texto constitucional, es la de ser el máximo intérprete de la Constitución. Y si bien la Corte va a resolver, y resuelve en un caso en concreto, la misma Corte tiene dicho que hay una obligación de los tribunales inferiores a adecuarse a sus precedentes. Esto va a significar que si bien ella resuelve este problema de ponderación o de colisión de principios a través de esta tarea de ponderación, en un caso en concreto, la decisión a la que ella llegue en ese caso en concreto debe ser adoptada por los tribunales inferiores que deban resolver una situación que sea similar, análoga. Y la Corte además lo que dice es que si ustedes, los jueces inferiores, no se adecúan a mis precedentes, esto es causal de arbitrariedad de sentencia, es decir, es causal suficiente para interpretar que esa sentencia no tiene fundamento. Y a su vez ha dicho que la arbitrariedad de sentencia es una de las causales suficientes para habilitar el recurso extraordinario federal, que es el recurso que le permite a la Corte revisar una decisión. Entonces, la Corte se va a asegurar que la ponderación que ella haga en sus precedentes sea cumplida por los tribunales inferiores y que en caso de que los tribunales no lo hagan, se pueda acceder a ella, en ese caso concreto, a través de un ref, y ella aplicar sus precedentes a ese caso. En virtud de esta elaboración, distintos constitucionalistas, por ejemplo Vidar Campos, tienen dicho que la interpretación que la Corte hace en sus fallos de una garantía es parte integrante de esa garantía, ¿no? Porque le da contenido a esa garantía. Y así el sistema jurídico se asegura de mantener una coherencia en la interpretación de principios. Ahora, otro tribunal que ya hemos mencionado y que es relevante en este punto es la Corte Interamericana, que así como la Corte Suprema es la intérprete máxima de la Constitución, la Corte lo es respecto de la Convención Americana. Y este tribunal tiene dicho para asegurar justamente el cumplimiento de sus interpretaciones y su ponderación en los casos que se resuelven, imagínense en el caso de la Corte Interamericana, distintos países, distintas jurisdicciones, no solamente ya dentro de un mismo país, el tribunal lo que dijo fue que respecto del alcance de sus decisiones, existe lo que se llama el control de convencionalidad, que deben llevar a cabo todos los jueces y tribunales de todos los países que son parte de la Corte. Entonces, este control de convencionalidad, que es decir,
si la decisión, la solución del caso se ajusta a los estándares de la convención, lo deben llevar a cabo todos los jueces, y ese control de convencionalidad se va a integrar con las decisiones de la Corte Interamericana. Entonces, en definitiva, vamos a saber que llegamos a la conclusión de que el alcance de las garantías va a estar determinado tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana. Y ahí surge palmariamente la importancia que tienen los fallos de estos dos tribunales y lo importante que es leerlos y conocer su doctrina. Para esto y para asegurarnos que ustedes puedan leer los fallos, van a ver a lo largo de las clases siguientes, cuando veamos las garantías en particular, van a ver que se van a introducir muchos fallos, una gran cantidad de fallos, porque son, más allá de que son buenos ejemplos para la ponderación de los principios, en ellos la Corte va a definir el alcance de una garantía. Nosotros necesitamos asegurarnos que ustedes los lean y los lean bien. Y para eso van a encontrar entre los materiales de la clase de hoy una guía de lectura de fallos. Es una técnica que se llama briefing, que es para aprender a leer y resumir fallos, para que ustedes después, una vez leídos, son generalmente sentencias, especialmente las de la Corte Interamericana, muy largas. Una vez que las lean una vez, puedan hacer un resumen de esa misma decisión y puedan utilizarla, la tengan disponible tanto para discusiones en clase como para estudiar para los parciales y para la vida profesional en general. Entonces, armamos este documento, esta guía, para que ustedes puedan aprender a leer los fallos, resumirlos y tenerlos más disponibles y al alcance, poder detectar qué es lo relevante, etc. En fin, para concluir esta clase, lo que tenemos que haber hecho en la clase, que espero que así ustedes también lo hayan sentido, es tenemos que haber definido las garantías como mecanismos de aseguramiento de derechos, tenemos que haber trazado la diferencia entre reglas y principios, y tenemos que haber advertido la relevancia de la jurisprudencia en la ponderación, en esta tarea de ponderación de los principios constitucionales. Espero que así haya sido. Les pido que si queda alguna duda respecto del material, tanto de este video como del material de lectura que acompaño, me escriban por mail y responderemos las preguntas que correspondan. Que tengan muy buenos días.